Pero nosotros no somos así. Amén. Bueno. Para el que tiene solo un hijo, ¿y qué más va a preferir sobre el que tiene? Pero cuando hay más chaval. Ahora, se enfrentan situaciones. Después encontramos nosotros otra situación terrible que vivió la familia en Génesis capítulo 9, versículo 18 al versículo 22. Oiga esto, qué tremendo dice. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio las desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Según los estudiosos, creen que el corazón de este hombre, de Cam, estaba contaminado en contra de su padre. Cam era el hijo menor, era el más pequeño de ellos. La Biblia no dice la razón, pero en un tiempo cuando había tanta reverencia hacia los padres, este hombre menospreció totalmente a su padre. Y esas son cosas que ocurren dentro de la familia. Son cosas que ocurren dentro de la familia. Encontramos que algunos hijos menosprecian a sus padres. Algún hijo menosprecia a su mamá. Pero son terribles situaciones que a veces lo que persiguen es fracturar el matrimonio, dañar el matrimonio. Porque todo lo que hace el enemigo siempre es para destruir la familia, para dañar el matrimonio. Cuando estas cosas pasen, es importante que nosotros perseveremos en la palabra, perseveremos en la oración. Y muchos padres se llenan de amargura en su corazón contra sus hijos por causa de que ellos tienen una mala actitud. Y usted sabe, hermanos, que hay algunos hijos que son bien mal agradecidos. ¿Verdad? ¿Conoce usted alguno? Quizá lo vio en el espejo en la mañana. A veces somos muy mal agradecidos y tenemos malas actitudes. Y es importante que cuando estas cosas pasen, entendamos que posiblemente, a veces hasta es normal que estas cosas ocurren. Obviamente no entre los cristianos no debería ser así, pero ocurren. Si estas cosas pasan, no se eche a morir por algo así. No haga lo que hizo Noé, que dice la Biblia que maldijo a la generación de Cam y dijo: maldito seas de Jehová Canaán. Sino que bendiga a sus hijos y siga adelante. Por eso lo hemos dicho tantas veces aquí. Esto es muy importante. Recuerde que la prioridad del matrimonio no son los hijos. Amén. La prioridad de un hombre no son sus hijos, es su esposa. ¿Aló, maridos? Lo más importante para usted tiene que ser su esposa. A veces veo algunas publicaciones. No, primero sos padre, después sos esposo. No, primero sos esposo y después sos padre. Primero sos esposa y después sos madre. Aquí la cosa se pone más difícil porque en el caso de las mujeres como que son más apegadas a los hijos. Pero entonces eso lo que hace es traer división al matrimonio y daña al matrimonio. Porque no son los hijos no son la prioridad del matrimonio, porque los hijos se van y muchos de ellos se van y no vuelven, y muchos de ellos son malagradecidos, y muchos son como Cam, y muchos son como Esaú. Esaú era terrible, dice que él sabía que si él tomaba mujeres de Canaán, dice que sabía que sus padres iban a molestar, porque dijo Rebeca, o sea, le dolía el corazón cuando vio que su hijo tomaba mujeres que eran de Canaán, y entonces más rápido lo hizo para vengarse de su madre. Le pregunto a los esposos, ¿quién es su prioridad? ¿Su prioridad es su esposa? ¿De verdad? Si tuviera que elegir entre su esposa y su hijo, ¿a quién elegiría? Y veo yo, fíjense, y yo porque veo en Facebook y veo algunas publicaciones de algunas mujeres cristianas que dicen: tus hijos siempre serán tus hijos, pero quizás tu esposo se vaya un día. Me dan ganas de comentarles, pero digo yo, no. Le pregunto a las mujeres que tienen hijos, ¿quién es su prioridad? ¿Su esposo o sus hijos? A ver, sean serias. Pónganse serias. Me imagino que no es sencillo para una mujer, pero eso es lo que la Biblia dice. O sea, los hijos se van, los hijos deben de irse. Y el matrimonio tiene que seguir juntos. Recuerde que
Nuestros hijos son importantes, son valiosos y tenemos que cuidarlos porque esos son parte del proceso. ¿Y sabe lo que hacemos? Criamos esos hijos para el Señor, para que salgan y vayan y vivan para la gloria de Dios en su matrimonio, en su soltería o como quieran vivir. Y después nos quedamos en nuestra casa y quedamos con nuestras esposas. Pero lo he dicho tantas veces, cuando el matrimonio, cuando la mujer y el esposo no son la prioridad, después primero comienzan a crear hijos y después terminan creando nietos. Y si no hay nietos, se buscan un perro y unos gatos. Son tragedias terribles que se viven, pero debemos de entender eso. La vez pasada miré una publicación de un pastor que decía: es tan importante que entendamos que los hijos son, decía, nuestra prioridad, que si vos vas en una lancha y se cae tu esposo y se cae tu hijo y vos tenés que salvar a alguien, tenés que salvar a tu esposa. ¿Se imagina? Entiendo que estamos en una situación que quizá no ocurra, pero lo que estamos diciendo es que debemos de preparar nuestro corazón y entender que nuestro más grande tesoro en esta tierra es nuestra esposa y nuestros esposos. Amén. Pero ¿cómo nos vemos? ¿Nos vemos así? Y vuelvo a preguntar entonces, maridos, ¿es tu esposa tu prioridad? Hombre, ¿es tu mujer tu más grande tesoro en esta tierra? Esposo, ¿es tu esposa tu más grande tesoro en esta tierra? Amén. ¿Dicen amén? Por lo menos para que la mujer los vea, digan amén. Mujeres, esposas, ¿son sus maridos la prioridad de su vida? Miren, aquí hay un problema. Hay un problema complicadísimo, sobre todo cuando hay parejas que se juntan y ya vienen con hijos. Hermano, eso es una batalla terrible y tenemos que preparar tremendamente. Tremendamente. El hombre para amar a ese hijo como que es suyo. Y la mujer para amar a ese esposo por encima de ese hijo que no es del marido. Es una batalla terrible. Esas son situaciones que nos vamos a enfrentar en esta vida y debemos de ser claros. No podemos entrar en un matrimonio, hermanos, ilusionados e inocentes sin pensar que vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros no entendemos eso, que nuestra esposa es nuestro más grande tesoro, que el esposo es lo más importante de la tierra, por eso es, hermanos, que ocurre la más terrible tragedia que ocurre en el matrimonio, el mayor conflicto y lo más terrible que hay en el matrimonio es el adulterio y la infidelidad. No hay cosa peor que eso. No hay cosa peor que eso. Porque si encontramos un hijo que es malagradecido, pues el matrimonio persevera en la palabra y entiende que eso es algo normal, que a veces pasan en las familias, que hay hijos que son malagradecidos, que son violadores del quinto mandamiento. Bueno, ya lo sabemos. Pero cuando pasa esta tragedia, hermanos, porque el adulterio es una tragedia espantosa, la infidelidad es una cosa terrible. El problema es que no lo vemos de esa manera. No lo vemos de esa manera. Porque cuando esto ocurre, entonces hay una división. El matrimonio se debilita terriblemente. Se supone que el matrimonio es quien le da fuerza a la familia. ¿Y qué pasa cuando hay adulterio? Es una tragedia terrible. Por eso es que la Biblia enseña, hay una gran cantidad de versículos que enseñan acerca de lo terrible que es este pecado. Una gran cantidad de versículos. Yo solo voy a leer 2, porque si no aquí nos vamos hasta las 10 de la noche. Proverbios 6, 32 al 33 dice la Biblia: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice una versión, le faltan sesos. Y dice después: corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y oiga lo que dice: y su afrenta nunca será borrada. Piense bien,
Si usted va a cometer ese pecado, entienda, su afrenta nunca será borrada. Tu esposo te puede perdonar, tu esposa te puede perdonar, pero tu afrenta nunca será borrada. Es un estigma, es una marca. Es una marca que duele terriblemente, y no solamente en la vida de la persona que dañamos, sino también en la familia. Es una cosa horrible. Por eso Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, que dice la Biblia, los juzgará Dios. Entonces, los mayores peligros que enfrentamos en nuestra familia son los peligros internos. Los peligros que provienen del seno de la familia, porque estas situaciones nos pueden llevar a la división de nuestra familia, a la división de nuestra casa. Y la Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer, no permanece. Cuando un hombre toma la decisión de ser infiel, hermano, está haciendo algo terrible. Le estás metiendo una bomba a tu casa. Es una cosa espantosa. Y nosotros debemos de vivir con ese pensamiento que este pecado podría tocar a nuestra puerta. Ahora, no es para que usted viva con desconfianza de su marido. No, lo que yo quiero que usted viva con desconfianza no es de su esposa, sino de usted mismo. Yo no quiero que usted esté desconfiando de su marido, quiero que desconfíe de usted. Porque muchas veces andamos desconfiando de los demás y hay que desconfiar de nosotros porque hemos entendido que nosotros somos capaces de hacer cosas terribles. Amén. Por eso hay que pasar la mayor parte del tiempo con la esposa. Si usted sale a un lugar, vaya con su esposa. Trate de pasar más tiempo con su esposa o con su esposo. Porque hay esposos que salen del trabajo y después se van con sus amigas, que vamos a la fiesta, ¿qué vas a hacer? Date a tu casa. Sin vergüenza. Date a tu casa. Qué horrible es eso. Fíjense que a veces yo me acuerdo que había un señor que trabajaba hasta tarde y a veces me lo encontraba en el supermercado. Yo le decía, hermano, ¿qué anda haciendo aquí? Ando comprando. Pues vaya a buscar a su mujer y venga a comprar con ella. Porque esa mujer pasa sola. Y son las 9 de la noche y usted anda comprando aquí. Se enojaba conmigo. Ya murió el señor. Por lo menos ya se preparó el corazón de la señora, porque ahí, si nunca estaba el marido ahí, no creo que le da tanta falta. Porque un hombre se va tanto que después no hace ni falta. Es terrible eso. Hay que pasar tiempo con la esposa, con el esposo. Hay que cuidarse muchísimo de este pecado, porque esto es lo que destruye la mayoría de los matrimonios. Esto sí es un destructor de matrimonios terrible. ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué terrible es? Que somos nosotros mismos con nuestras propias manos y nuestras acciones que desbaratamos el matrimonio y la familia. Después son los lamentos. Y después, ¿por qué hice eso? Bueno, pero ya el hubiera no existe, ya no hay nada que hacer. Por eso es que hay que cuidarse ahora. Amén. Una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Por eso, si este pecado llega a su matrimonio, busque auxilio en el Señor. No deje que el enemigo destruya su matrimonio. Hombres, si ustedes pecaron de esta forma, pida perdón a su esposa y busque arrepentimiento en Dios y cambie su manera de ser. Ore por su esposa para que el Señor sane el corazón de esa terrible herida que usted abrió en el corazón de ella. Usted.